Señoras y señores, comunidad universitaria, muy buenas tardes. A nombre de la Universidad de Guadalajara, del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas y del programa Plataforma de Inclusión y Equidad, sean bienvenidos y bienvenidas en mérito de este diálogo virtual. Prevenir y afrontar el cáncer de mama. Ahora bien, dejo el uso de la voz a la doctora Jessica Georgina Arroyo de Anda, responsable del programa de Inclusión y Equidad. Jessica, no te escuchamos, tienes apagado el micrófono. Muy bien, gracias. Muy buenas tardes. Estamos muy contentos de poder iniciar este diálogo con ustedes. Voy a dar la bienvenida a nuestros participantes. Nos acompañan el doctor José María Nava Preciado, quien es el secretario académico del CUSEA y viene en representación del rector, el maestro Luis Gustavo Padilla Montes. Muy bien, muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes. También agradecemos la participación de la doctora Aide Araceli Silva García, quien es encargada del Servicio de Oncología del Hospital Civil de Guadalajara. Muy bienvenida, doctora. Muchas gracias por la invitación. También contamos con la participación de la doctora Berta Hermilia Madrigal Torres, quien es coordinadora del libro y coautora del libro El cáncer y yo, cómo vencerlo, la actitud cuenta, es sobreviviente también de cáncer y es actualmente jefa del Departamento de Ciencias Económico-Administrativas del Centro Universitario del Sur. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, Jessica, y gracias por la invitación. Y finalmente agradecemos también la participación de la doctora Sonia Reinago Obregón, que también tiene una participación y coordinadora del libro El cáncer y yo, cómo vencerlo, la actitud cuenta, sobreviviente también de cáncer, ha sido investigadora por más de 12 años en cuestiones de investigación y posgrado, y actualmente se encuentra en el CUSEA coordinando el área de extensión del centro universitario. Bienvenida, doctora. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ustedes por aceptar la invitación, por estar con nosotros. Vamos a comenzar dándole el uso de la palabra al doctor José María Nava, que nos va a dar la bienvenida y el arranque a este importante diálogo. Doctor José María. Gracias. Bueno, pues primero agradecer desde luego la presencia de 3 mujeres que tienen con el tema del cáncer pues una amplia experiencia vivida. Es decir, la doctora Aida Araceli, desde luego como una mujer que finalmente atiende a una gran cantidad de mujeres que todos los días se presentan pues al hospital para llevar a cabo sus tratamientos, su diagnóstico y desde luego que tiene una experiencia en este sentido muy importante y que su voz sin duda será fundamental en este día que celebramos, no celebramos, más bien en este día en que debemos sensibilizarnos de lo que significa contraer esta enfermedad para muchas de las mujeres en el país. Muchas gracias, doctora Aida, por estar con nosotros. Y desde luego 2 mujeres, Berta Hermilia Madrigal Torres, quien pues ha tenido la experiencia de sufrir la enfermedad y que desde luego, como ella misma lo comenta, ante esta enfermedad, pues conocer cómo asumirla, cómo enfrentarla, desde luego con actitud de mujer valiente, con actitud de mujer que hay que seguir adelante y que sin duda eso es fundamental para poder enfrentarlo. Y desde luego nuestra querida Sonia Reinago Obregón, quien también tiene la experiencia de haber sufrido esta enfermedad, y yo la recuerdo cuando tenía ese problema y que con la fuerza, con el coraje, supo enfrentar este problema, y hoy en día tanto Sonia como Hermila son ejemplo de cómo una mujer puede enfrentar esta enfermedad. Sin duda es un día, reitero, para sensibilizarnos todas, todos, sobre lo que significa esta enfermedad. Y la experiencia y la voz de quienes lo han sufrido, y la voz en este caso de Aida Araceli, de la doctora Aida Araceli, es fundamental. Yo creo que, obvio, es quizá un lugar común señalar que precisamente el cáncer de mama constituye la enfermedad que más muertes ocasiona en el país en materia de cáncer en las mujeres. Y creo que estamos obligados todos a conocer más sobre la enfermedad, a tener más elementos para poder sensibilizar a las mujeres jóvenes a que es importante que tomen medidas en edades tempranas. Y yo creo que precisamente no hay mejor manera precisamente de vivir este día que escuchándolas a ustedes
para que nos puedan ilustrar, nos puedan dar a conocer toda esa experiencia, todas esas resignificaciones que vivieron en sus vidas al momento en que conocieron la enfermedad por un lado, y todo lo que la doctora Aida Araceli vive todos los días escuchando a muchas mujeres y tratándolas. Sin duda, creo que lo rico de la mesa es precisamente que no se trata solamente de dar planteamientos, de dar cifras que, bueno, son importantes desde luego, sino más bien escuchar la voz de estas tres grandes mujeres que tienen precisamente mucho que decirnos sobre esta enfermedad. Entonces yo les doy la bienvenida a este webinar CUSEA, a toda la comunidad que nos escucha. Es fundamental tomar en nota de todo lo que ellas nos vayan a comentar, porque reitero, para enfrentar este problema tenemos que escuchar la voz de ellas. Les agradezco a las tres y muchísimas gracias por tener la oportunidad de escucharlas, de poder interactuar con ustedes en estos momentos. Muchas gracias. Gracias, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Pues iniciamos. Queríamos que esta mesa efectivamente fungiera como un diálogo donde pudiéramos platicar desde la parte médica y este enfoque con la doctora Araceli Silva, y la parte de los testimoniales, de la parte de cómo lo vivieron, de cómo nos pueden ayudar también las experiencias, las grandes experiencias de la doctora Berta Madrigal y de la doctora Sonia Reinaga, a quien, bueno, déjenme decirles que la verdad yo estoy muy contenta de tenerlas a las dos aquí. Las dos han sido parte de mi formación profesional y también académica. Las dos han aportado mucho en mi vida. Son mujeres que realmente admiro mucho y estoy muy contenta de poder estar moderando con ustedes este diálogo. Vamos a empezar con la primera ronda. Esta primera ronda, el tema es la parte de la sintomatología del cáncer de mama, y empezaríamos con la doctora Araceli, que nos pudiera hablar sobre esta parte de cuáles son los síntomas, cómo podemos detectarlo de manera temprana y cuáles sobre todo son estos factores de riesgo que podemos presentar. Y en esta misma ronda este enfoque nos lo daría la doctora Araceli, pero también nos gustaría que tanto la doctora Berta y la doctora Sonia nos pudieran platicar cómo detectaron ustedes el cáncer de mama, cómo lo vivieron, la confirmación del diagnóstico, en qué momento fue, y cuáles fueron como a partir de ahí que empezó, ¿no? Esta sería nuestra primera ronda, que duraría con la participación de las tres entre 15 y 20 minutos, y pues cedo el uso de la palabra a la doctora Araceli Silva. Muchas gracias. Muchas gracias y muchas gracias por la invitación. En la primera ronda les voy a dar unas imágenes que me gustaría compartir con ustedes, precisamente en lo que son síntomas y cómo puedo detectarlo tempranamente, y los factores de riesgo. Entonces, así tenemos, por ejemplo, que hablando, como comentaba el doctor hace un momento, la incidencia sigue estando muy por arriba. La mortalidad también, tenemos que después del cáncer de pulmón, tenemos el cáncer de mama en lo que se llama mortalidad, y lo que viene sin incidencia, bueno, seguimos teniendo el primer lugar. En ambos sexos tendríamos el cáncer de próstata en el hombre. Y aquí lo tenemos también, cáncer de mama y cáncer de próstata sigue teniendo los primeros lugares. ¿Cómo detectarlo tempranamente? Bueno, pues la detección temprana es cuando no hay síntomas realmente. Cuando ya hay síntomas ya no estamos hablando de una detección temprana. Entonces, ¿cómo se va a detectar? Bueno, pues hay estudios para hacer esa detección. Aquí tenemos, por ejemplo, que las pacientes arriba de 40 años, nosotros como parte de su rutina o de su screening le pedimos su mamografía y su eco. Aquí tenemos una imagen donde podemos ver una lesión de 4 milímetros, que esto es una detección temprana. Podemos tener un cáncer in situ que apenas inicia, o una etapa 1 o 2, que nos va a dar realmente una sobrevida muy diferente. Aquí tenemos la autoexploración que normalmente nosotros estamos comentándoles y diciéndoles que se la realicen. En este caso tendríamos una lesión de aproximadamente 1.5 centímetros, que es lo que la paciente pudiera detectar. El problema que tenemos aquí con la pura autoexploración es que si sus mamas son grandes, en ocasiones les cuesta trabajo detectar la lesión cuando está muy pequeña.
Entonces aquí ya entraríamos, como les comentaba, en una etapa 1-2, aquí en una etapa 0, y esta es una verdadera detección temprana. ¿Cuáles son los síntomas? Bueno, ojalá y todas llegaran sin síntomas, solo con la imagen. Una imagen que se viera en una mamografía o quizás en un eco en las pacientes con edad más temprana. Pero los síntomas normalmente es un tumor palpable, pueden encontrar adenopatías a la hora que se tocan la axila, retracción del pezón, ulceración, o si es un carcinoma inflamatorio, eritema de la piel, piel de naranja, y en estos casos se puede confundir con una mastitis porque realmente no se toca un tumor como tal. Aquí tenemos la retracción, secreción del pezón, que por lo general es con sangre, cambios en la textura de la piel, que tiene un eritema, y esto lo podemos ver al hacer la autoexploración, se ponen en el espejo y podemos ver esos cambios. También tenemos lo que son los factores de riesgo. Les quiero comentar que un 70% de las pacientes no tienen factores de riesgo. De hecho, no hay una causa exacta, por lo tanto, no podemos hablar de prevención, podemos hablar de un estilo de vida y podemos hablar de factores que son de riesgo. Entre ellos, bueno, el ser mujer ya es un factor de riesgo. La edad más frecuente es 50-52 años, aunque se puede presentar en pacientes hasta de 20-25 años. Son muy pocos los casos, afortunadamente, pero sí los hay. También el hecho de que tengan un familiar directo, como es hermana, mamá o un hombre en la casa con cáncer de mama que se presenta en el 1%, es un factor de riesgo. Este pudiera ser un cáncer hereditario que se presenta nada más afortunadamente en el 5 al 10%. Y este está relacionado mucho con la mutación del BRCA1 y BRCA2, que se relaciona tanto con cáncer de mama como con cáncer de ovario. En estos casos, por lo general, son pacientes más jóvenes y con un estirpe histológico triple negativo. También si por algo ya tiene cáncer y tiene el tipo lobulillar, este puede ser bilateral. También hay hiperplasia ductal atípica. ¿Qué es eso? Bueno, a la paciente le pueden hacer una biopsia por alguna razón y este es su resultado y este es un factor de riesgo hasta 5 veces más que la población general. Cuando tienen una menarca antes de los 12 años o una menopausia después de los 52, 54 años, y esto es porque es un tiempo largo con exposición a estrógenos. El embarazo después de los 30 años, obesidad, que no hayan lactado, nuliparidad, radiaciones, pero no radiaciones de la mamografía, radiaciones que son cuando tienen una enfermedad en la infancia, como puede ser un linfoma o tuvieron un cáncer en otra parte que les tuvieron que radiar esa zona. También con una densidad mamaria aumentada, que esto se ve en una mamografía. Es como que estuvieran las nubes ahí y no se ve nada atrás. Este es un factor de riesgo. La falta de ejercicio, la terapia hormonal de reemplazo, la cual por lo general no se debe hacer primero un estudio y si no se hace y el tumor es hormonodependiente, empieza a crecer muy rápido y también lo consideramos como un factor de riesgo. El tabaco, el consumo de alcohol mayor de 15 gramos al día. Si pueden ver aquí, 1 de cada 5 personas que tienen cáncer de cualquier tipo está muy relacionado con la obesidad. Hay muchos estudios en los cuales podemos darnos cuenta de que la obesidad viene siendo un factor de riesgo. Bueno, esta es la primera parte. Más adelante compartiré otras imágenes. Jessica, tienes apagado el micrófono. Sí. Muchas gracias, doctora Araceli. Le daríamos el uso de la palabra a la doctora Bertemilia Madrigal. Bueno, muchas gracias. En relación a la sintomatología o mi experiencia propia, voy a decir que fui una paciente atípica, no todas las características y causas que menciona la doctora no las viví, no tenía antecedentes familiares, factores de riesgo, no consumo, entonces un oncólogo me dijo, te sacaste la lotería.
Pero me saqué la lotería por dos razones importantes que yo le digo en este caso. Por no consultar otras terceras personas. Yo me hacía mi examen religiosamente cada año o lo que me indicaba el ginecólogo. Y en la última etapa, y siempre le decía, oye, yo siento raro. No, es fibrosis, es normal, y es normal. Entonces en la última etapa me manda a 2 años, que yo ya me podía hacer mi examen a 2 años. Sin embargo, un día, una circunstancia que yo iba al edificio central, se suspende una reunión y al regresar se atraviesa un laboratorio y le digo, aquí soy. Llegué y me dice, ¿a qué viene? Y al ver la cara del técnico vi que no estaba correcto y me pide estudios anteriores de 2, 3, 4 años y los llevo y esa fue mi antecedente previo. Sin sintomatología, simplemente tienes fibrosis, no me dolía nada. Hay que recordar que muchas veces la sintomatología es una enfermedad silenciosa. O sea, algunas veces la doctora no me dejará mentir. O sea, hasta que el paciente ya tiene es cuando va o se siente ya mal. Entonces, aquí lo importante es prevenir. Una pregunta que le hice al oncólogo, al primer oncólogo que me trató, que por qué había tantos fenómenos o por qué yo había caído en estas circunstancias si no tenía yo los factores de riesgo. Siempre me ha gustado mucho hacer deporte y religiosamente comer, entre comillas, sano. Entonces me dice, hay dos circunstancias, tenemos muchos laboratorios de cáncer de mama que tienen la última tecnología para hacer estudios y radiografías, pero no tienen los técnicos especializados que sepan interpretar. Entonces les sale así primeras. Eso fue una experiencia del primer ginecólogo y yo creo que sí es un llamado de atención de que muchos nos dicen, estás bien y estás bien. Y cuando llegas a esa etapa donde me dice, y el oncólogo dice, no, esto usted lo venía incubando desde hace 4 o 5 años y mis estudios salían bien. Entonces yo en el momento que supe este fenómeno, yo ya al día siguiente me quería operar. Llegué a un hospital X a urgencias y le dije, ¿qué tiene? Le digo, traigo taquicardia. Mentira, yo lo que quería es que me llevaran a urgencias y si esto era operación, lo tenían que hacer ya. No, eso le tarda 4 o 5 meses, no, espérese, tranquila. Entonces mi reacción fue esa inmediata de que me estriparan el tumor o las adherencias que tenía en su momento. Entonces esa fue mi experiencia y la recomendación es hay que consultar 1 o 2 veces y estar previniendo uno mismo, o sea, la autoexploración como nos decía la doctora Araceli. Muchas gracias, doctora. Me llama mucho la atención que comente que lo hacía rigurosamente cada año y la importancia que le dijeron, no, 2 años más, y que dice, se me atravesó un laboratorio. Creo que también la importancia de hacerle caso a nuestro instinto, a nuestro cuerpo. Así es, yo le decía que esto no es normal. Claro. Entonces, de veras, muchísimas gracias. Creo que es algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta. Y doctora Sonia, pues le damos el uso de la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Berta. Gracias. Gracias. En mi caso fue diferente. Yo sí tenía condiciones de riesgo. De hecho, tuve una tía con cáncer de mama, una prima con cáncer de mama. Mi abuela murió de cáncer no de mama, sino de hígado. Mi madre, aunque fue sobreviviente, tuvo también cáncer en matriz. O sea, yo sí venía de una familia que tiene antecedentes de cáncer. Mi prima, que era médico, que murió de cáncer de mama, me dijo, desde los 40 años, todo el mundo te va a decir que a partir de los 45, tú desde los 40 años te vas a hacer las mamografías y religiosamente lo hice. Desde los 38 yo, por si las dudas, me empecé a hacer cada año mis estudios y así fue. Y fue hasta que tuve 55 años cuando me detectaron, todos salieron normales siempre, cuando el ginecólogo me dice, me dicen que reportan algo extraño en tu seno derecho, si quieres vamos viendo otras posibilidades. Siempre me lo he hecho en el mismo laboratorio que es especialista aquí en Guadalajara. Y dije, sin problema, sin problema.
yo, ya sale de su rango, voy a ir con un oncólogo. Se lo dije a él, tranquila. Después consulté a un médico al que quiero mucho, que es infectólogo, que estimo y admiro mucho, y me dijo, primero, no te preocupes. Segunda, vamos a ver a un especialista, te tienen que hacer una biopsia, vamos viendo cuánto tiempo, tienes tus estudios, léeme los estudios, se los escaneé, se los mandé, y me dijo, está perfecto, dice, está en menos de etapa 1, o sea, lo que le llaman la etapa 0. Dice, así que perfecto, estás a muy buen tiempo. Y él fue quien me hizo favor, en mi caso, de conectarme con el médico. Primero, le habló él mismo al radiólogo que me hizo los estudios para que él mismo, el radiólogo, me hiciera la biopsia. Una vez que me hicieron la biopsia, me dijo, pues aquí es el 50% que sea algo negativo, algo positivo, vamos viendo si es un tumor maligno o si se trata de un quiste o de fibrosis. Ok, perfecto. Y después, ya cuando me dieron el resultado, sí es un golpe muy fuerte, pero bueno, finalmente uno lo tiene que asumir y afortunadamente en mi caso estaba en una etapa muy, muy temprana, gracias a que desde los 38 años yo sí me empecé a hacer cada año la mamografía. Muy bien, muchas gracias, doctora Sonia. Pues de veras la importancia de estarnos revisando, de estarnos checando así rigurosamente. Creo que hay muchas cosas que nos gustaría decir, muchos comentarios y también muchas preguntas, pero antes de empezar con esa ronda de preguntas, también me gustaría comenzar con la ronda número 2, que el tema ya es sobre el diagnóstico. Doctora Araceli, empezaríamos nuevamente con usted, sobre, ya me detectaron el cáncer, ahora ¿qué sigue? ¿Qué tratamientos hay? ¿Cuáles son estos tratamientos? Si hay un tratamiento estandarizado o depende de la edad, depende del grado que comentaba la doctora Sonia, si es 1 o 2, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué les recomienda pues a los que nos están escuchando desde esta parte médica y desde la parte de testimonio, pues doctora Madrigal y doctora Sonia, que nos digan después de su diagnóstico, qué recomendaciones le dan a la audiencia, aquellas que les han confirmado o aquellas que están como familiares, de qué seguir, cómo afrontar esta parte ya tan importante y tan impactante también, que es un diagnóstico de cáncer, porque a uno se le vienen como demasiadas cosas a la cabeza cuando escucha pues esa palabra. ¿Sí? Adelante, doctora, le damos el... Voy a compartir la pantalla para otras imágenes, pero quisiera redondear un poquito la experiencia de las dos doctoras y ampliar un poquito esa parte. El cáncer de mama puede ser hereditario, que les comentaba que es del 5 al 10%, con la mutación del BRCA1, BRCA2, pero este tipo de cáncer es con los familiares directos, mamá, hermanos. También hay otro tipo de cáncer que es el familiar, cuando tienen los tíos, la hermana o algún familiar cercano, pero no directo. Y el otro, el espontáneo, que fue lo que le tocó a la doctora Berta, que realmente es el único en toda la familia y no tiene factores de riesgo y nada de eso. Y otra cosa, las pacientes que tienen familiares con cáncer de mama, se recomienda hacerse el estudio de mamografía 10 años antes del familiar que tuvo cáncer. En este caso, si ella lo tuvo a los 45, el familiar, a los 35 empezar ellos a hacerse los estudios. O si no es un familiar directo, en vez de ser a los 40 años, a los 35. Esto es muy importante para que no piensen que todas las pacientes es arriba de los 40 años. Otra cosa importante, bueno, es que quise aclarar así un poquito, lo que le pasó a la doctora Berta, me ha pasado a mí en 2, 3 pacientes, que en ocasiones las imágenes, sobre todo del tipo lobulillar, no son claras. Normalmente vamos a encontrar microcalcificaciones, zonas espiculadas o un tumor irregular con aumento de vascularidad. Pero cuando es lobulillar vamos a encontrar en la mamografía una imagen así como rara, pues. Entonces es muy importante que lo vea el experto, que la revise y juntar todo, ver lo anterior para poder tomar una decisión. Y si tiene dudas, mejor hacer una biopsia. Por eso tenemos la clasificación de las PIRROX en la mamografía y en ese caso es cuando decidimos que se debe de hacer.
Bueno, me quise ampliar un poquito con esto, creo que ya casi me acabó el tiempo, pero déjenme compartir rápidamente las últimas, digo, las diapositivas que tengo para que podamos ver lo que viene siendo el tratamiento. Bueno, el tratamiento, les digo rápidamente, tiene una evolución muy grande desde 1296 con una mastectomía suprarradical cuando quitaban pectorales, ganglios, mamaria interna, que son todo esto. Después Halsten hizo una mastectomía radical, ya no era tan grande, pero seguía quitando los pectorales. Después Patey y Madden en 1948 hace una mastectomía radical modificada, dejando el pectoral mayor y quitando el menor. Y después lo que viene siendo Fisher y Veronesi hacen lo que viene siendo la cirugía conservadora, y esta tiene que estar aunada a lo que es radioterapia. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Bueno, ya fue la paciente con nosotros, ya la revisamos, le pedimos la mamografía, el eco, lo que sea necesario, y ahora tenemos que hacer una biopsia para tener el diagnóstico. La biopsia puede ser una biopsia por Trucut, cuando el tumor se puede palpar, o con aguja fina, que se hacen rayos X, una quirúrgica, que es cuando se quita el tumor ahí en quirófano y nos hacen un transoperatorio y en ese momento se hace la cirugía, o cuando no se palpa el tumor, como es un cáncer in situ o una etapa cero, que no sé si a la doctora también le pasó que en la que estaba en etapa cero, se pone un arpón para dirigir la biopsia, quitamos la lesión y nos quedan los márgenes libres. Entonces, este tipo de biopsias, cuando son microcalcificaciones muy pequeñas, nos sirve para diagnóstico y tratamiento, porque automáticamente al quedar estos márgenes libres, ya no ocupamos hacer una cirugía tan radical. Entonces, así tenemos que anteriormente quedaban así, o sea, la mastectomía prácticamente quedaban planos, y lo que viene siendo actualmente que se puede hacer desde una cuadrantectomía con una disección axilar, quitar solo el nódulo con unos márgenes de 1.5 centímetros a 2, o en este caso que se hizo un tumor que estaba atrás del pezón y la areola y se quedó lo que viene siendo la piel, ¿sí? Con preservación de piel y reconstrucción inmediata. Se quita toda la mama, pero se deja la piel, entonces posteriormente se pone un implante. Aquí ya tiene un tatuaje y un pezón que se hizo con tejido de otra parte. Entonces, como ustedes pueden ver, la cirugía constituye uno de los pilares fundamentales del tratamiento de cáncer de mama, pero actualmente ya tratamos de hacer una cirugía conservadora, tanto en lo que viene siendo la mama como en los ganglios. Aquí tenemos lo que es el ganglio centinela para evitar el linfedema que provoca el quitar todos los ganglios. Normalmente se quitaban aproximadamente 30 ganglios. Actualmente, cuando se necesita hacer la disección, ya solamente se quita primero o segundo nivel, que pueden ser 15 ganglios, pero de todos modos siguen teniendo linfedema. Entonces ahora, en una etapa inicial, si vemos que no se palpan ganglios y que probablemente no necesite hacerse la disección, se inyecta un radiofármaco 6 horas antes de la cirugía. Posteriormente pasa a quirófano y en quirófano ponemos lo que es el azul patente, y con alrededor del tumor se va a ir la sustancia a los ganglios. Después con la gamma sonda la ponemos, hacemos la detección de dónde está el ganglio y ya hacemos el aseo de la paciente, hacemos la disección, vemos el ganglio que se pinta de azul. También la gamma sonda nos va a dar una cantidad de aproximadamente de 1200, 1500, y entonces aquí podemos ver que este es el ganglio que debemos de quitar. Lo quitamos, el patólogo en ese momento nos dice es positivo, es negativo, y si es negativo ya no quitamos más. Ahí termina todo y evitamos que la paciente en un futuro tenga el linfedema. Los tratamientos oncológicos son quimioterapia, lo que viene siendo quirúrgico, hormonoterapia y radioterapia. La quimioterapia puede ser antes de la cirugía, después de la cirugía. La hormonoterapia es dependiendo de los receptores estrogénicos, si son positivos o no.
Y cuando tenemos quimioterapia antes de la cirugía es para reducir el tamaño del tumor porque llegó en una etapa avanzada y entonces después de que se reduce hacemos la cirugía. La radioterapia en todo paciente con cirugía conservadora o en su caso cuando ya hicimos la cirugía, una mastectomía que fue necesaria porque no redujo lo suficiente para hacer una cirugía conservadora y llegó en una etapa avanzada, o en pacientes que se les hizo la cirugía conservadora y en esos pacientes que se les hizo mastectomía porque tenían ganglios positivos o eran multicéntricos, o sea, tiene sus indicaciones especiales. Pero así tenemos esa combinación de lo que son los tratamientos y dependiendo de cada caso y de la etapa clínica será el tratamiento que se le va a dar. Listo. Muchas gracias, doctora. No, muchas gracias, muy interesante, la verdad es que sí vale la pena ir aprendiendo todas esas cosas. Le estaríamos dando el uso de la palabra a la doctora Madrigal, si nos gusta platicar exactamente posterior a este diagnóstico, después de recibirlo, ¿qué siguió? ¿Qué le recomiendan a los que nos están escuchando? Y sobre todo a los que están de manera personal viviendo este diagnóstico, también como a los familiares, que creo que es un tema importante, cómo acompañar esta parte. Doctora Madrigal, le doy el uso de la palabra. Muchas gracias. Bueno, en este caso, pues obviamente mi recomendación es desde el ámbito de vista social, ya que mi formación es doctorado en ciencias, entonces ciencia administrativa. Mi recomendación es que atiendan su tratamiento científico. Va a haber recomendaciones de todas, desde naturista, oncólogo, todas las disciplinas de la herbolaria, desde los mitos y paradigmas de los chakras y todo. Entonces, primero que atiendan su tratamiento científico. Y la segunda recomendación en este caso que doy yo es que atiendan las redes y formen sus redes de apoyo, ya sea familiares y amigos. Y yo en este caso creo que agradezco mucho a todos ellos, y una de ellas está aquí, Sonia, y todos mis colaboradores y amigos que colaboramos en este libro, que es un libro muy hermoso porque describimos nuestra experiencia y más recomendaciones. Yo recuerdo el segundo o tercer día que yo supe la noticia, me habla Sonia con una voz firme y decidida y me dice, mira Berta, yo sé que tienes esto. Dije, ¿cómo supo? Pero muy firme, me da seguridad y me da sus recomendaciones. Y con ello todos los demás colaboradores de mi centro universitario y amigos me ayudó muchísimo. Y más, lo más importante, ya lo mencionaba, todos mis amigos, compañeros de deporte, como es el caso, por ejemplo, compañeros de oficina, el caso de Rosa Eugenia García, que ella tenía 4 años atrás también un cáncer muy avanzado, pero todo el tiempo que yo la vi fue positiva, optimista, y fue la segunda, tercera que me habló por las recomendaciones fueron, Berta, no te escondas, enfréntalo, es esto y mira esto y esto, lo otro. Entonces, mis maestros que ya lo vivieron, lo han vivido 20, 30, 40 años, o sea, esa red de apoyo de los amigos, compañeros que ya habían vivido esta etapa y que yo estaba en la primera etapa, el segundo, tercer día, la llamada de Sonia para mí fue vital. Y mi compañero de trabajo en aquel entonces, el doctor Ricardo García, me dice, Berta, ¿me autorizas que yo les diga? Yo el segundo día, a los compañeros sí. Pues ese día me hablaron todos en forma directa, indirecta, mensajes. Entonces esa red de colaboración, tanto de familiares como de amigos, a mí me ayudó mucho. Y la otra recomendación es, no te sientas la víctima. Aunque tengas genes hereditarios, aunque te hayas sacado la lotería como fue mi caso, o no preguntarse por qué yo, sino cómo lo soluciono y cómo lo enfrento. Y otro aspecto muy importante, entender que cada ser humano somos totalmente diferentes, tanto emocionalmente como atendemos y respondemos a los tratamientos. No son recetas o de cocina que podemos aplicar a cada paciente,
Cada paciente respondemos diferente, por eso es estar al pendiente con su tratamiento científico, su oncólogo o doctor de cabecera al día. Muchas gracias, doctora. Realmente qué interesante esta parte de la red de amigos y de soporte que se pueda tener, creo que es muy importante. Y doctora Sonia, pues nos encantaría escuchar su parte en esta segunda ronda. Le doy el uso del micrófono. Muchas gracias. Gracias, gracias. Una vez que me dijeron que se veía algo raro en el seno, les digo que yo acudí a este médico que estimo y admiro mucho. Él me mandó a hacer la biopsia. Una vez que sacaron la biopsia, pues mi esposo fue a recoger los resultados y pues, salió que era un tumor cancerígeno, pero en esta etapa muy temprana. Entonces sí se vale llorar. Yo lloré como 1 hora, pero así de corrido, se los juro que lloré, porque yo lo asociaba a muerte. Pero, como me dijo una hermana, uno no sabe lo que va a pasar, pero sí tiene la obligación de saber cómo actuar frente a lo que pase. Y bien, yo tuve mucho el apoyo de todos mis hermanos y me fue muy bien. Y yo sí, como dice Berta, ¿saben qué? Que sí seguí al pie de la letra todo lo que me dijo el médico. Una vez que me hicieron la biopsia, que salió positiva, y se tenía que tomar la decisión, ¿qué haces? Si es seguir estrictamente. Yo me dejé guiar por este infectólogo que me dijo, a ver, vamos a hacer como una estrategia conjunta, y yo seguí al pie de la letra todo. Quien te va a operar va a ser fulanito de tal. Perfecto, lo fui a ver. Una vez que él me revisó, que vio los estudios, que vio todo, me dijo, estás en una etapa maravillosa. Dice, estás en una etapa maravillosa. No vas a tener una operación radical, ¿sí? Va a ser una operación conservadora. Pero en tu caso, por los antecedentes tan cercanos, etcétera, etcétera, yo sí quiero que haya quimio y que haya radiaciones. Perfecto. Y me puso a leer cuáles podrían ser los efectos perversos de una quimio y a lo mejor también de las radiaciones. Me puso a leer, me dijo que sí me iba a quitar los ganglios por seguridad y me dejé guiar por él. Vi que estaba en varios protocolos de la universidad, bien, un excelente cirujano. Una vez que terminó esto, la cirugía, él me dijo, desde el primer día yo tuve que hacer ejercicios para fortalecer los brazos, para poder levantar los brazos. Me dijo que el riesgo, si era, como ya señaló la doctora Araceli muy bien, el linfedema, que tenía yo que usar solo cuando viajara, una manga, etcétera, etcétera. Pero vino la cirugía. Antes de la cirugía me dijo que a él le encantaría que, dado que estaba en un nivel tan pequeño, fuera localizado, me pusieran un arpón, o sea, lo que ya señaló ahora sí que de manera gráfica la doctora Araceli, sí, me pusieron un arpón y me señalaron exactamente el cuadrante donde estaba mi tumor, entonces para guiar al cirujano también. Entonces, muy bien, la cirugía perfecta, no tuve ninguna complicación, todo muy bien. El cirujano me hizo una cirugía maravillosa que luego a la hora de las radiaciones no sabía ni siquiera dónde estaba porque la hizo tan bonita que no sabían dónde estaba, que si me había operado un cirujano plástico, no. Fue un oncólogo cirujano especialista en esto. Muchas gracias. Realmente qué interesante. Me encanta esta parte de la disciplina de la que hablan las dos, de lo importante de seguir así, de no salirse de lo que nos están diciendo nuestros médicos, que quizá a lo mejor pues se puede combinar, no sé, ya no lo dirá la doctora, con otras cosas, pero no salirnos de eso y seguir al pie de la letra lo que nos están diciendo los doctores, creo que es una muy buena recomendación para todos los que nos están escuchando. Y creo que, bueno, vamos por la tercera ronda de intervenciones. Doctora Araceli, en esta parte nos gustaría que nos hablaras con este enfoque médico sobre si es recomendable, pues sabemos que hoy en día el rol de la mujer, afortunadamente estamos haciendo varias cosas al mismo tiempo, desde madres, desde investigadoras como la doctora Berta y la doctora Sonia, trabajadoras, administradoras, y llevar esta enfermedad. ¿Qué se recomienda? ¿Poner una pausa, dedicarse al tratamiento?
si es posible combinar tratamientos, esta parte desde su enfoque médico. Y bueno, en esta también ronda, pues nos encantaría que la doctora Berta y la doctora Sonia nos platicaran sobre todo, porque yo conozco a las dos, sé que son mujeres súper ocupadas, que son aparte mujeres disciplinadas también en lo laboral, y siempre que yo tengo pues memoria de las dos, todo el tiempo están trabajando, están haciendo cosas, están innovando y están escribiendo. ¿Cómo compaginaron esto? Porque creo que es muy fácil escuchar el diagnóstico y decir, ya no voy a hacer nada, o ¿qué nos recomiendan en esta parte? Entonces les doy el uso de la voz. Doctora Silva, le agradecemos su participación en esta tercera ronda. Gracias. Les quise dejar nada más, por último, algunos de los factores de riesgo que son importantes para cerrar con esto y que viene siendo después de la cirugía. O sea, como lo que comentaban ahorita, el tratamiento es personalizado. Dependiendo de cada persona es lo que se va a hacer y depende mucho de la edad, el estilo histológico, y hay algo importante que yo creo que por ahí ya se los han manejado, que es el tipo de tumor que es desde el punto de vista de biología molecular o de inmunohistoquímica. Y, por ejemplo, los pacientes con un tipo de tumor que viene siendo el luminal A, es uno de mejor pronóstico y se les puede dar su pastilla a la paciente y en eso les va a ir mucho mejor. El otro, el que es el triple negativo, desafortunadamente es más agresivo y por lo general necesitan quimioterapia. No me voy a enfocar más en eso, solamente decirles que no es lo mismo llegar con un tumor así, que es una etapa 3, que llegar con un tumor como llegó la doctora en esta etapa, que es una etapa inicial. Aquí pueden ver la sobrevida de estas pacientes dependiendo de la etapa clínica, y es un cáncer inflamatorio que vendría siendo una etapa 4. Lo que les había comentado hace ratito, que lo había dejado hasta el último, pero lo quise tomar y lo retomo ahorita, es muy importante que la paciente haga sus 3 cosas: la autoexploración, su mamografía a la edad que le toque y su examen clínico. Que vaya con el médico, por favor, que no nada más se haga el estudio y lo deje ahí, o si hacen el estudio y el médico le dice que no, pero no es especialista o ve algo raro, ir con otra persona para que le den una buena exploración, le den un diagnóstico más a una etapa más temprana. Ahora, de lo que ¿qué hay que hacer con las pacientes que tienen o han tenido ya lo que viene siendo el cáncer de mama? Bueno, en primer lugar, no hay que decir, permítanme, es que no sé si me veo, no, ¿verdad? Sí, ¿Sí? se ve. Ok, es que no alcanzo a... Compartiendo. Ok, Ya creo que ya, gracias. Esto de la tecnología de repente se atora uno. Todas las pacientes que tengan cáncer de mama, cuando están con el tratamiento, yo sé que es un poco difícil porque tienen efectos secundarios tanto de la quimioterapia, de la radioterapia. Si les dan el tamoxifeno, también en ocasiones traen problemas gástricos. Hay muchos efectos secundarios, pero es importante que a cada uno de esos tratamientos, no falten, no los dejen, precisamente como dicen, no hacerles caso desafortunadamente, de las medicinas alternativas. Si quieren hacer algo con medicina alternativa, pero no dejen su tratamiento oncológico. Y siempre decirle a su médico qué están haciendo, porque hay ciertas cosas que se pueden, puede estar en contra, ¿sí? O sea, y otra cosa, hacer en cuanto ellas ya puedan, por ejemplo, la quimioterapia puede bajar las defensas. Entonces les recomendamos pues no salir tanto, no convivir mucho, porque pueden, en ese tiempo les podemos decir, agarrar una gripa. Ahorita les decimos pues el riesgo del COVID, ¿no? O sea, entonces tratar de mantenerse un poquito más en casa. Pero una vez que terminan su tratamiento y todo, incorporarse de lleno a todo. Hacer ejercicio, por ejemplo, sobre todo los ejercicios de su brazo cuando están recién operadas, es importante iniciarlos para que no haya limitaciones de su brazo, y posteriormente, si les gusta ir a correr, si les gusta nadar,
cualquier cosa que les guste hacer de ejercicio, es más, deben de hacer algo de ejercicio, integrarse a su trabajo. Las redes que dice la doctora son bien importantes porque eso es un apoyo de la familia, de los amigos, estar en contacto con todos y aparte de todo eso, en ocasiones no todos necesitan el psicólogo, pero sí es importante si pueden tener el apoyo también de lo que es el psicólogo, el nutriólogo. Acuérdense que esta enfermedad es de todos los servicios, ¿sí? O sea, no nada más es el oncólogo quirúrgico o el radioterapeuta, es el oncólogo médico, el radioterapeuta, el quirúrgico, el nutriólogo, el psicólogo y en ocasiones hasta el de rehabilitación, porque si tienen algún problema con su brazo, pues tienen que ir a rehabilitación. No sé si quedó en esa parte. No, sí, muy bien. Muchas gracias. Esta parte de la parte integral, de buscar también apoyo en otros doctores como el psicólogo, el oncólogo, el nutriólogo, creo que esa es una recomendación muy importante para los que nos están escuchando. Y bueno, estaríamos siguiendo así en el mismo orden con la doctora Berta, si gusta tomar también el uso de la palabra en esta tercera ronda. Gracias. Bueno, en mi caso también, o sea, mi tipo de cáncer fue nivel 2. Yo no tuve muchos problemas ni en la quimio ni en radio. Entonces, algún día Sonia, no ese mismo del primer día, el segundo día que me llamaste Sonia, tercer día me dijo, yo nunca dejé de ir a trabajar. Le digo, Sonia, yo no soy súper maravilla como tú, pero lo voy a intentar. Efectivamente, un día que me dieron quimio, sí me quedé, ese día me sentí enferma. Las próximas no me volví a quedar en casa. O sea, yo trataba de recibir las quimios con el fin de que me ayudaran. Alguna vez una amiga le preguntó al quimio y en ese al experto, al doctor que iba a sentir. Le digo, déjame sentir, déjame no predisponerme a ver qué voy a sentir yo después. Y no tuve muchos problemas. Traté de seguir mi trabajo cotidiano, escribiendo la docencia, trabajo, pero sí toda la prudencia necesaria para no andar en lugares públicos. Yo después me preguntaba, ¿y dónde están todos los pacientes? ¿Por qué se esconden? ¿Por qué salen? Porque estamos predispuestos a lo que ya nos dijo la doctora Patricia, con nuestras defensas bajas, pero no hacernos la mujer maravilla, ni el hombre maravilla, sino ser disciplinados en todos los aspectos. Y obviamente, pues es una etapa que sí te hace reflexionar, preguntar por el ritmo de vida que a veces lleva uno fuerte. Hay que aceptarlo. Alguna vez el doctor, mi oncólogo, que también le aprecio mucho, me dijo, creo que es una forma de que le pares tantito, de que ya te advirtió, oye, pero yo quiero ir a nadar la próxima semana y que esto no, espérate un poco. Y que quiero ir a la competencia, hasta que me dijo, vete, está bien. Obviamente ya cuando traté de hacerlo ya no tenía la misma condición física. Entonces tu cuerpo te va diciendo, pero sí llegar la recomendación médica y tampoco vivir ese proceso como algo normal y que te vas a recuperar, pero depende de ti y el tratamiento científico, y ya lo volví a insistir yo, todos nuestros amigos y compañeros. Y yo recomiendo la lectura de este libro porque trae consejos maravillosos, experiencias de vida que te ayudan y te sirven, que fue diseñado con una metodología, un seguimiento como este foro, o sea, anotar lo que nos puede servir. La ciencia se las dejamos a ustedes, los oncólogos, doctora, pero sí nosotros como... Yo me sentí rara cuando me dijeron sobreviviente, porque yo nunca pensé en la muerte, aunque algunas veces dije, si cierro los ojos me voy en paz. Un día después, me estaban tratando de poner la quimio, pero no. O sea, fue una etapa, un alto y un volver a reiniciar o a revivir. Yo así lo tomé, esta experiencia que viví y estoy viviendo.
Muchas gracias, doctora. Realmente creo que tenemos muchas cosas que aprender de esta parte. Me encanta su recomendación así entre líneas, de esta parte de escuchar al instinto y escuchar a nuestro cuerpo, porque creo que muchas veces también con los afanes lo dejamos de escuchar, no estamos atentos a lo que nos está diciendo, y esta parte de que a lo mejor la misma demanda de trabajo, es decir, los ritmos de vida que traen, quererse hacer las supermujeres y los superhombres, pero bueno, déjenme decirles que en las redes hay muchos comentarios hacia ustedes de ese tipo, de mucha gente que las admira y mucha gente que está poniendo comentarios muy bonitos en las redes, después se los pasamos. Pero creo que es importante decir, bueno, lo que nos enseña usted, decir, bueno, vamos a afrontarlo y creo que está muy, muy interesante. Y muchas gracias por compartirlo con nosotros. Doctora Sonia, le agradecemos también que intervenga en esta ronda. Le damos el uso de la voz. Gracias. Yo en las quimios, al igual que la doctora Berta, y compartimos al mismo médico tratante, al oncólogo tratante, que es excelente, no tuve ninguna molestia. Sí hay algunas situaciones que le cambian a uno al ritmo, pero yo en ese entonces estaba comisionada en la Ciudad de México, tenía un cargo y me autorizó la universidad para estar en él. Y yo dije, los lunes, y saliendo de la quimio tomo mi avión y me voy. Y me dijo el doctor, yo diría que saques el boleto de cierta forma que lo puedas cambiar. Bueno, pues el primer día me hicieron la quimio, mis quimios eran largas, digamos, duraban 4 horas. Salí de la quimio, tomé mi avión, me fui a la Ciudad de México, me gusta trabajar. Y llegué, trabajé, cero, todo muy bien. Ya me había dicho, si tienes náuseas, te recomiendo esto, prométeme que nunca vas a dejar de comer. Yo le dije, ay, doctor, pues de eso padezco, nunca dejo de comer. Y me dijo, no, yo sé por qué te lo digo, pero prométemelo. Se lo prometí y lo cumplí, y ciertamente hubo días que veía la comida y yo decía, no quiero. Y un asistente me dijo, usted se le prometió al doctor, y jamás dejé de comer. Esa recomendación me la dio Sonia, a mí me dijo, Berta, tengas o no tengas hambre, tienes que comer. Y efectivamente, tampoco, soy muy débil de carácter y soy muy comedora, pero sí llega un momento en que no quiero comer. Y sí, tengas o no tengas hambre, tienes que comer. Pues claro, tienes que tener nutrientes. A la tercer quimio yo tuve un pequeño inconveniente. Me empezó a doler el hueso de la mitad del pecho y le hablé al doctor y le dije, doctor, ¿sabe qué? Yo creo que me va a dar un infarto. ¿Cómo que te va a dar un infarto? Le aseguro que me va a dar un infarto. Y dijo, ¿cuándo vienes? Mañana. Bueno, vienes inmediatamente. Y dice, a ver, a la que le va a dar el infarto, siéntese. Ya me senté. No, bueno, después estaba avergonzada hasta la pared de enfrente, porque me habían puesto una inyección para fortalecer los anticuerpos. Dice, ¿sabes dónde crecen los anticuerpos? En los huesos largos. Lo que te duele es el esternón, hija. No te va a dar ningún infarto. No, pues ya me moría yo de la vergüenza, ¿verdad? Pero no me dio el infarto, por supuesto. Seguí yendo a trabajar. Nunca dejé de trabajar, ciertamente. Y para mí el trabajo fue como una terapia. Me alejó mucho de todos estos consejos que la gente lo hace de muy buena voluntad, de veras, pero siempre he sido consciente, yo vengo de familia de médicos alópatas, entonces he sido consciente que a veces pueden mandarte de muy buena voluntad algún tecito, alguna cosa, y que te haga algún daño sin querer. Entonces me dijo el doctor lo mismo, si vas a tomar algo o te recomiendan algo, por favor, dímelo siempre. Entonces, por ejemplo, no faltó quien dijo, en ayunas, tómate un súper licuado de guanábana. Doctor, me están diciendo esto, ¿y te gusta la guanábana? Sí, me encanta. Pues tómatelo. Pues sí, porque no me hacía daño, pero todo era bajo consulta. En mi caso, las radiaciones, como eran diarias, iban a ser 36, iban a ser diarias. Él me recomendó con una compañera de él en la Ciudad de México, y lo que sentí era cansancio por la tarde. Y él me decía, pues tómate un paracetamol y te acuestas a dormir 1 hora. Entonces yo salía de la oficina a la hora de la comida, me iba a que me dieran mi radiación, me regresaba, me tomaba mis paracetamol, me dormía 45 minutos y me iba a trabajar.
y así fue mi tratamiento. Afortunadamente todo bien. Sí me dieron algunas sugerencias, pasta de dientes no agresiva, cosas por el estilo, pero el médico fue quien guió absolutamente todo. Él mismo tiene una nutrióloga, entonces ella nos sugería qué comer, y había cosas que nos dijo de por vida, ya no vuelves a comer esto, pues perfecto, y no le hace falta a uno también, hay que reconocerlo, que nunca los debió comer y los comía. Bueno, pues así fue. Afortunadamente yo no tuve nada de ni náuseas, ni vómitos, ni absolutamente nada. Entonces, eso ayudó también, yo creo, a una recuperación mucho más rápida, pero el que tengas a familiares, amigos cercanos, claro que ayuda, ayuda siempre, no estando enfermo, pues enfermo más. Entonces, hay que seguir las recomendaciones, sí va a haber gente que de muy buena voluntad le esté proponiendo a uno cosas, pero uno siempre hay que verlo con el médico y seguir lo que diga el médico. En mi caso, yo a 3 médicos seguí al pie de la letra y bueno, estoy aquí después de 8 años. Muchas gracias. Creo que es muy importante esa parte. Me encantó que también la doctora Silva dijo, no podemos mentirle al médico, o sea, lo que sea. Si pensamos que es un infarto, si pensamos que es otra cosa, cualquier cosa que veamos extraña, escuchando a nuestro cuerpo, comunicársela al doctor. Y también efectivamente ni el tecito, ni nada, nada sin comentarlo con el doctor. Creo que esa parte es muy importante porque creo que efectivamente muchas veces y de buena voluntad, pues las personas, y a lo mejor me incluyo, damos consejos o ánimos y creo que esta parte es muy importante ver. Les agradezco muchísimo, muchísimo, muchísimo su tiempo, muchísimo que nos compartan esta experiencia. Yo sé que si quieren saber más de los testimonios de la doctora Sonia y Berta, pues claro, están en el libro. Ya después vamos a hacer ahí una firma de libros. Y bueno, tengo varias preguntas, estaríamos entrando a la zona a la ronda de preguntas y respuestas. Doctora Silva, hay una pregunta, bueno, dos muy médicas. Nos pregunta una chica que es menor de 40. Nos dice, si no se palpan ganglios, pero hay dolor, ¿qué tipo de estudio debo realizarme? Soy menor de 40. Y una persona, un hombre, nos pregunta que si también el cáncer de mama se puede dar en hombres. La segunda no te escuché muy bien. La segunda pregunta nos comenta una persona que si el cáncer de mama también se puede presentar en hombres. Sí, efectivamente, el cáncer de mama se presenta en el 1% en el hombre y está muy relacionado, por lo general son con receptores estrogénicos positivos, o sea, está muy relacionado a la ingesta de estrógenos en forma, no que los produzca directamente, sino que los consuman por la razón que, bueno, por varias razones pueden ser. Y también está relacionado el cáncer de mama en hombre con lo que viene siendo la mutación del BRCA2, que no en todo lo presentan, pero también se puede relacionar, y con lo que es el síndrome de Klinefelter. Pero ya en general y en forma práctica, ellos, por no tener tanto tejido mamario, tienen la oportunidad de estarse explorando y a la primera sensación que tengan ahí con lo que viene siendo la mutación del BRCA2, que no en todo lo presentan, pero también se puede relacionar, y con lo que es el síndrome de Klinefelter. Pero ya en general y en forma práctica, ellos, por no tener tanto tejido mamario, tienen la oportunidad de estarse explorando y a la primera sensación que tengan ahí con lo que viene siendo la mutación del BRCA2, que no en todo lo presentan, pero también se puede relacionar, y con lo que es el síndrome de Klinefelter. Pero ya en general y en forma práctica, ellos, por no tener tanto tejido mamario, tienen la oportunidad de estarse explorando. Muchas gracias. Adelante, doctora. Estaba viciando. Entonces, en forma práctica, como les comentaba, se presenta en el hombre en el 1% de los pacientes. Ahora, la otra persona que nos comentó, abajo de los 40 años, es recomendable, si no tiene factores de riesgo, no tiene familiares con cáncer cercano y todo, se pueden hacer un ecosonograma en caso de que tengan alguna, cuando se autoexploren, se sientan alguna lesión,
pero yo les recomiendo mucho que vayan con su médico. El dolor puede ser no por cáncer, puede ser lo que le llamamos nosotros una mastalgia, que se puede relacionar con los mismos receptores estrogénicos. Y este puede ser sobre todo cuando va a venir su menstruación. Las mamas se ponen congestivas y pueden darle dolor. Pero de todos modos yo les sugiero que acudan con el médico, que la revise y si cree necesario pedirles el ecosonograma, se lo realicen, o si cree conveniente hacerle otro estudio más, pues igualmente ya se lo solicitará su médico. Perfecto, muchas gracias. Tenemos también otra pregunta, esta va dirigida para la doctora Sonia y la doctora Berta. Nos preguntan que dice, si soy familiar, dice, ¿cómo puedo apoyar y cómo puedo no estorbar? También creo que esta parte es importante. Doctora Berta y después la doctora Sonia, para seguir el mismo orden, si gustan. A ver, Jessica, ¿cuál es la pregunta? Nos preguntan, dice, soy un familiar, dice, como familiar de una paciente, ¿cómo puedo ayudar? Pero también, ¿cómo puedo no estorbar? Porque a lo mejor de repente somos como que muy, échale ganas, a lo mejor con las mejores intenciones, como lo decía la doctora Sonia, pero ¿cómo pueden apoyar? Aquí nos están preguntando eso. ¿Qué recomiendan? Mira, hay mil formas de apoyar, pero una principalmente, no veas a tu familiar con lástima. No veas, no le digas pobrecita por esto te pasó, no, ni échale ganas, o sea, hay mil formas de apoyarlas, pero sí a veces, yo me acuerdo una vez le dije a una de mis hermanas, hija, no llores, no me voy a morir. A mi hermana más chica sí estaba muy triste y yo le tuve que decir, no me voy a morir, porque sí me veía de esa manera. Pero eso es normal, no nada más tus familiares, los amigos o o en la calle, es normal que te vean con cierta delicadeza. Y una vez le pregunté a Rosy García, nuestra amiga y compañera coautora del libro, Rosy, ¿cómo superaste este fenómeno de que no te vean con lástima? Me dice, mira Berta, ella es muy franca y honesta y espero que no esté yendo y no se ofende. Dice, mira Berta, es su pedo, tú tranquila, eso no vas a poder cambiar porque además hay que recordar un estigma que tiene esta enfermedad. La enfermedad la relacionan muchas personas con muerte. El cáncer como sinónimo de muerte. Afortunadamente, y la doctora no nos dejará mentir, la ciencia ha avanzado mucho, pero ha avanzado mucho y hay que ser disciplinadas con la ciencia y los tratamientos médicos, pero también el tratamiento emocional, saber y creer que uno quiere salir adelante, que uno por la medicina va a salir adelante y obviamente también con tener una actitud proactiva. Gracias, doctora. Doctora Sonia, ¿nos gusta compartirnos aquí un tip? Sí, en mi caso, mis hermanos, como que levantaron pues como una fortaleza para estar siempre, siempre junto a mí. Entonces, aunque ellos no vivimos en diferentes estados, siempre las llamadas por teléfono. Una de mis hermanas sí se vino conmigo después de la operación, estuvo 8 días y así me dijo, voy a estar contigo 8 días, así que lo que tengas que aprender, lo aprendemos juntas estos 8 días y vas a ser autosuficiente, ¿eh? Bueno, pues esa fue. A mi esposo también le dijo, ¿qué tal si ella necesita más apoyo? Tú te pones las pilas también. Y sí, así le hicimos. Sí es necesario ayuda, sobre todo al principio, porque está uno adolorido, pues como en cualquier operación, también cabe señalar. Pero, por ejemplo, en mi caso, como tenía las sondas y tengo muchos alumnos que venían a visitarme, dice mi hermana, ay, eso se ve muy feo, pero ¿sabes qué viene el hospital? Que se ponen una bolsa del súper con un seguro debajo de la blusa, entonces parece que traes ahí pegado una bolsa del súper, y ahí traía yo las sondas y el receptor de sangre, etcétera, etcétera, y las bolsas, y o sea, siempre se las ingenia uno, y yo creo que esto es muy importante. La otra, sí tuve mucho apoyo. Yo, por ejemplo, nunca se me ha dado la cuestión de la cocinada, ni enferma ni sana. Entonces, una de mis hijas buscó una muy buena super cocina y le dijo a la señora, necesita este tipo de alimentación por lo menos el primer mes.
y la señora me hizo el favor durante el primer mes de traerme la comida a la hora que yo la necesitaba, que mi hora de comer es entre 1:30 y 2. Entonces, a la 1:45 estaba la señora con la comida caliente aquí, cosa que le agradezco infinitamente. Otra sobrina, hija de un primo de mi esposo, todas las tardes se venía para ver si no se me ofrecía algo, y si no, para platicar. Entonces, igual, ¿sí? Sí se necesitan estas redes de apoyo y se agradecen además. Pero la otra sí es muy importante el decir, bueno, ¿qué quiero? ¿Quiero salir rápido de esta situación? Pues como en todas las otras enfermedades, hay que echarle ganas para salir adelante, para trabajar de veras con fuerza y siempre mirando a futuro, ¿qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que quiero? ¿Cómo quiero que me vean mis hijas? En mi caso, mis 2 hijas. Entonces, pues es justo trabajando con uno. Y la otra, hay algo que es impactante, o por lo menos para mí lo fue, a lo mejor no para todas las mujeres, es yo toda la vida he tenido el cabello largo, aunque toda la vida me lo recojo porque es poco tratable mi cabello, es crespo. Entonces, y aparte tengo mucho cabello. Entonces, para mí lo más impactante después de la operación fue y durante las quimios, a la segunda quimio se me cayó el cabello, me estaba bañando y se me vinieron todos los mechones, entonces le pedí a mi esposo que me quitara todo el cabello. Eso fue muy impactante, pero déjenme decirles, usaba un turbante y mis hermanas, que son muy sinceras, una de ellas me vio una vez en una foto y me dijo, ay, Sonia, pareces Cristóbal Colón en tiempos de hambre. Te ves horrenda con esa peluca. Y me mandó a la semana ella una peluca, que claro, que no era yo, pero de todas maneras estaba mejor que la primera. Y le agradezco que haya sido tan directa. Sí se siente uno raro al principio porque es evidente que saben que no es tu cabello. Yo a veces iba con turbante y a veces con peluca y al principio sí me cohibía en el trabajo, sentía cuando llegaba, pero a la hora de las discusiones y a la hora de estar negociando cuestiones, ahí se me olvidaba que no tenía cabello, se me olvidaba que andaba con turbante o que andaba con peluca, entonces es cosa de uno verlo de manera positiva también, ahí se me olvidaba y sí se agradece que te digan las cosas directas. En el caso de mi hermana, aunque digo la comparación hasta me dolió, ¿cómo que Cristóbal Colón en tiempos de hambre? Pues sí, está horrible, me dijo. Sí, y te ayuda, todo eso te ayuda. Entonces, sí es, como dijo Berta, la actitud, sí es la actitud. A mí el trabajar siempre me ha ayudado mucho, ha sido como una terapia y me gusta. La verdad es que me gusta y lo disfruto. Claro que también sé que hay que retirarse a tiempo, pero mientras pueda uno trabajar y dejar cosas buenas, yo creo que vale la pena. Muchas gracias, la verdad me encantan sus participaciones. Tomamos, yo creo que nota esta parte de ser proactivos, ayudar en casa con la comida, con las cosas que se requieran, estar al pendiente. Sí, la parte de la lástima, creo que esta parte es sumamente importante y de verdad les agradezco muchísimo su participación. Doctora Silva, hay otra pregunta que también está dirigida a usted. Dice, yo tengo 50 años, dice. Me he realizado tanto mamografías como ecos mamarios y los resultados no son muy claros, ya que el tejido mamario es muy denso, ¿no? Y los resultados con BIR 0, dice, me preocupa. Dice, me preocupa el no tener resultados certeros y sí tengo antecedentes de mama con cáncer mamario. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué le recomienda a esta persona que nos está escribiendo? Definitivamente, cuando nos reportan un BIRAT 0, es que el radiólogo no tiene los elementos suficientes para poder hacer una clasificación. Y sí, efectivamente es preocupante nada más quedarse con eso. Aquí le recomendaría, en primer lugar, como ya les había comentado, que su médico especialista la revise y hay un estudio que se llama resonancia magnética. Eso no se los pedimos así como de rutina, porque en primer lugar pues no es muy barato y pues no está indicado como de primera instancia. Pero ese estudio que es resonancia magnética de la mama nos puede aclarar esas dudas. Si ya hay varios estudios y no ha salido exactamente la lesión o no se ha visto muy claro, entonces se puede hacer la resonancia magnética que se la indique su médico y con eso se puede ver una imagen más clara.
Eso que comenta ella es un factor de riesgo que les había mencionado anteriormente, que son las mamas densas, las mamas blancas, donde no se pueden ver imágenes, entonces se puede ocultar ahí algo y si tiene factores de riesgo, yo sí le recomiendo que se realice la resonancia magnética previa valoración de su especialista. Muchas gracias. Hay otra pregunta también sobre la alimentación. Ahí yo creo que también nos preguntan si hay un tratamiento, o sea, como hay alguna alimentación o como nos decía la doctora Sonia, cosas que no se puede comer y cosas que sí, o considera que es mejor ver un nutriólogo especialista y a cada persona le daría una dieta especializada. ¿Qué se recomienda en esta parte? Bueno, a muchas personas de entrada por lo que es el dolor en las mamas, lo que habíamos dicho, la mastalgia, se les retira lo que son nueces, pistaches, almendras, café, refrescos oscuros, pero esto es porque provocan dolor en la mama, no tanto porque les vaya a provocar un cáncer. Por eso es que se les retira para evitar estas molestias. Pero sí se les recomienda un estilo de vida, una alimentación saludable, que es pues evitar lo que es las grasas en exceso, sobre todo que estamos viendo que la obesidad es un factor de riesgo. Entonces, las grasas en exceso, las cosas que están demasiado con conservadores o demasiado enlatadas, se recomienda mucho los omega, que pueden estar en el salmón, el pescado, el pollo, o sea, tener frutas, verduras, todo bien equilibrado. Y sí es importante el nutriólogo para que el nutriólogo le dé una dieta balanceada. Pero es todo un estilo de vida, no nada más es así como que, ay, esto siendo como que sea parte de su alimentación, tratar de ser todo en equilibrio, frutas, verduras y la proteína. Muy bien, muchas gracias. Bueno, mi informe también ya el tiempo que nos estamos pasando, pero me gustaría cerrar con la intervención de las tres. Un minutito, algo que ustedes digan, no me gustaría irme de este diálogo sin comentarles a los que me están escuchando esto, algo que ustedes realmente quieran compartir, ya sea un tips, una reflexión. Me encantaría que este pedacito, aunque fuera chiquito, lo pudiéramos ir cerrando de esa manera. Y si gustan, seguimos el mismo orden de las participaciones. Empezamos con la doctora Silva, y luego con la doctora Berta y cerramos con la doctora Sonia. Muchas gracias, doctora. Le doy el uso de la palabra. Bueno, primeramente quiero decirles que he aprendido mucho este día, porque el escuchar a las doctoras, lo que ellas vivieron, sus experiencias, sobre todo ver que no se en ningún momento dieron así que tiempo para el descanso, sino que siguieron trabajando. Escuchar todo eso para mí fue algo muy lindo, muy de aprender, sí, que eso no lo ve uno ni en los libros ni nada, es a través de los pacientes. No todos pueden ser igual, pero ellas fue de veras muy enriquecedor todo lo que nos platicaron. Y sobre todo decirles que pues precisamente hoy se celebra el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, pero que no debemos esperar para octubre para ir a checarse o revisarse, que tiene que ser todo el año, que vayan todo en lo que viene siendo cualquier día del año a revisarse, a checarse, que se tienen que hacer la autoexploración de preferencia a la mitad de su ciclo menstrual y si no están menstruando, bueno, pues un día del mes que se lo hagan con, si quieren con jabón, crema, que se autoexploren, pero que también se hagan sus estudios y que acudan con el especialista en caso de que tengan duda o que tengan algún estudio que presentar, lo que sea, que vayan con el especialista y si no les parece lo que les dijo, que acudan con otro. Lo importante es aquí detectarlo a tiempo, porque va a mejorar la sobrevida. Muchas gracias, doctora. Doctora Madrigal. Gracias. Pues principalmente prevenir, pero si en el momento ya lo tenemos, recordar que el cáncer no es sinónimo de muerte. Todos los días es una nueva oportunidad y todos los días hay que ser proactivos y no dejar para mañana lo que puedas hacer en ese momento, preguntar, cuestionar, asistir con un técnico. Afortunadamente nuestro sistema de salud está muy bien.
o decir yo no tengo las condiciones para que me dé el cáncer, no tengo antecedentes, no tengo, como vivo bien, no es cierto. O sea, todos vivimos en un mundo lleno de factores que inciden de alguna u otra manera en nuestra calidad de vida, y sobre todo buscar eso, tener calidad de vida y no vivir con incertidumbre. ¿Me va a dar, no me va a dar? Por eso están todos los tratamientos de previsión y no de irlo alargando tus dudas, tus inquietudes. Aprender de los demás y no hasta que nos llega ese momento, que ojalá nunca les llegue, que ojalá no tengamos que vivir, porque nosotros lo decimos muy alegres y muy padres y esto y el otro. No es que queramos ser las mujeres maravillas, pero sí estamos en la quimio y la radio, son tratamientos delicados y son delicados, pero con ello implica que ellos te van a dar salud y no hacerse lo que yo hice con mi oncólogo. Un día los especialistas o googlear todo, le dije, en el último Congreso Internacional de Cáncer dijeron que para pacientes como yo ya no les tienen que hacer esto y esto y esto. Volteó y me dijo muy firme, muy seco, ¿te arriesgas? No, ellos, el oncólogo, el científico tiene la verdad, nosotros no. Nosotros hay que cooperar con ellos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Berta. Doctora Sonia. Bueno, pues yo igual las recomendaciones, hay que seguir la medicina preventiva. En mi caso, yo lo viví. O sea, gracias a estar 10 años donde nunca pasó nada, igual lo pude haber dejado. Sin embargo, fue muchos años después de estarme haciendo las mamografías en términos preventivos que se detectó, pero se detectó en esta etapa tan temprana que eso facilitó seguramente el tratamiento que me dieron. Y bueno, gracias a los médicos, Berta y yo coincidimos con el médico tratante, que es una excelente persona, gracias a ellos que nos responden hasta lo más mínimo de las inquietudes, sobre todo cuando está uno durante el tratamiento. Así que gracias a ellos. Voy a hacer otra vez publicidad, perdón. El doctor aquí escribe, nos da recomendaciones científicas y todos los demás colaboradores nos ayudan bastante su experiencia. Perfecto, muchas gracias. Pues una lectura obligada para todos los que estábamos escuchando. De veras, muchísimas gracias a las tres, al doctor José María Nava también por este tiempo. Gracias de veras por abrirnos su corazón, este espacio de la intimidad, que yo sé que es muy diferente a las cosas que regularmente siempre hacen en la docencia y en la investigación. Muchas gracias. Yo creo que ha sido muy enriquecedor. En las redes hay comentarios diciéndoles de veras cuánto las admiran y cuán importante ha sido este diálogo, y pues no queda más que cerrar agradeciendo la participación de este gran panel que tuvimos el día de hoy, y muchísimas gracias.